Hermanos, ¿cómo están? Estamos compartiendo esta semana el mensaje del domingo 30 de enero. Y las lecturas para esta semana, para que ustedes tengan sus Biblias a la mano, están tomadas en el Antiguo Testamento de Jeremías, el capítulo 1, los versos 4 al 10. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, versos 12 al 20, y el Evangelio tomado de San Juan, el capítulo 4, versos 21 al 32. Espero que tengan listas sus Biblias, que hagan una pausa en este video para que puedan leerlo una y otra vez y así, como siempre, poder sentir la palabra del Señor en nuestro corazón. ¿Estamos listos? Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos gracias, Señor, para responder prestamente al llamamiento de nuestro Salvador Jesucristo y proclamar las buenas nuevas de su salvación a todos los pueblos, para que nosotros y todo el mundo percibamos la gloria de sus obras maravillosas, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dejemos que la palabra de Dios cumpla su propósito y toque nuestro corazón, toque nuestra alma y, por supuesto, sea esa semilla que al caer en nuestro corazón brote para la gloria de Dios. En esta primera lectura, tomada de Jeremías, el capítulo 1, Dios nos está hablando por medio del profeta. Debemos recordar algo muy importante, algo vital para nuestra vida cristiana. Todos nosotros también somos los profetas del Señor. Un profeta es aquel que está llamado por la gracia de Dios a proclamar buenas nuevas, a anunciar palabras de esperanza. Y nosotros, los cristianos, en todas partes del mundo estamos llamados a eso, a contagiar, a llevar la esperanza, a proclamar el año del favor del Señor, a anunciar y recordar al mundo que Cristo está tan cercano a cada uno. Todos somos profetas y todos estamos al servicio de ese propósito maravilloso de nuestro Señor. Llevar el mensaje a todas partes, en todo momento, en toda circunstancia. No importa dónde estemos, cómo estemos, con quién estemos o lo que estemos haciendo. Los demás verán en nosotros, escucharán en nosotros, sentirán en nosotros esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hagámonos entonces profetas del Señor. Bien lo dice nuestro Señor comenzando en el versículo 7 de esta primera lectura. Antes de formarte en el vientre, yo ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Hermanos, dejemos que el Espíritu del Señor nos guíe para testificar permanentemente su presencia en nuestras vidas. Tú eres un profeta de Dios. No tengamos reparo en cuanto a las circunstancias o las personas con quienes nos encontramos. Toda ocasión es buena para glorificar al Señor y ustedes lo han entendido y lo han sentido. No solamente glorificamos al Señor a través de rezos, plegarias y cánticos. Nuestra forma de ser también glorifica al Señor. En Lucas el capítulo 9, el versículo 26, hay palabras muy hermosas de nuestro Señor Jesucristo que nos llevan a pensar.
dice Él mismo, nos dice a nosotros: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre. Hermanos, ¿quién podría tener reparos en testificar su cristiandad? Por supuesto, con humildad, con caridad hacia los demás. Nadie. Prediquemos sin hablar. Glorifiquemos al Señor en cada una de nuestras acciones, poniéndonos a su servicio y recordando que somos los profetas de este tiempo. Segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, comenzando en el verso 12. Vamos a ubicarnos allí en nuestras amadas Biblias. El apóstol San Pablo nos exhorta a anhelar los dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. ¡Qué bonito! Dice: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan esos dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son eso, dádivas, regalos de Dios, y que nosotros debemos ponerlos al servicio. Los dones y los frutos del Espíritu Santo fortalecen nuestra cristiandad. Ahora bien, es bonito recordar cuáles son esos dones. Así que en tu Biblia puedes encontrarlos en 1 Corintios 2 capítulos más adelante, el capítulo 12, comenzando en el verso 7. Y esos dones, sabiduría, entendimiento, consejo, conocimiento, temor a Dios, fortaleza, piedad, nos edifican, nos fortalecen como personas, como seres humanos, como cristianos, como verdaderos cristianos. Así que anhelemos esos dones y procuremos con esos dones, como dice San Pablo, edificar la iglesia. Fíjense lo que ha escrito para nosotros esta semana en el versículo 20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero sean adultos en su forma de pensar. Que alcancemos la madurez plena para el Señor. Que esos frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas el capítulo 5, verso 22, que esos dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios capítulo 12, verso 7, nos den la fortaleza, nos equipen, nos preparen y nos acompañen para hacernos verdaderos profetas de este tiempo. Vamos al Evangelio, tomado de San Lucas, el capítulo, ya lo dijimos, 4, y comenzando en el verso 21. Qué bonita enseñanza, que resulta ser una continuación de lo que vimos la semana pasada. Fíjense cómo empieza esta enseñanza. Palabras de Jesús. Hoy se cumple la escritura en presencia de ustedes. Qué bonito. Esperemos verdaderamente que esa lectura se cumpla en tu vida y en la mía. Que podamos decirle: sí, Señor, yo hablaré por ti. Yo sentiré, actuaré por ti, mostraré mi compasión por ti hacia los demás. Hagámonos esos instrumentos del Señor. Aquí, cuando Jesús dice: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, todos al escucharlo, dice, dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Pero fíjense más adelante, después de esto se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Nuestro Señor estaba haciendo
reconocido en palabras hermosas, pero a la vez estaba siendo rechazado en su propia tierra. Aceptaban la hermosura y la sabiduría de sus palabras, pero a la vez lo rechazaban. ¿Cómo puede ser esto? Cuidado con que nosotros reconozcamos la majestad, la dulzura del Señor, pero después lo rechacemos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Tenemos que hacernos fieles a Jesús, obedientes a Él, dejarnos usar por Él. Nuestro Señor estaba siendo rechazado en su propia tierra por los suyos, por aquellos que lo conocieron desde que era niño. Incluso, si leen el Evangelio, querían hacerle daño. Lo llevaron, dicen, fuera de allí, hasta unas colinas, pero nuestro Señor pudo salir de esa situación difícil. Ahora, hermanos amados, las palabras de nuestro Señor Jesús para aquellos que lo rechazaron son: pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia casa, en su propia tierra, los suyos. Pero eso no impidió que nuestro Señor Jesucristo proclame el Evangelio con los suyos y en todas partes. Él dice: para esto he venido. No nos desanimemos. Comencemos a ponernos al servicio del Señor con los nuestros en nuestra casa. No nos desanimemos si alguien no quiere escucharnos o escuchar el bendito mensaje del cual nosotros somos profetas, somos enviados de Jesús. Cristo nos dio un ejemplo. La semana pasada hemos entendido que Jesús nuestro Señor fue al lugar donde vivió, donde creció, que allí empezó a enseñar, que dejaba admirados a todos con las palabras que Él decía, pero a la vez lo rechazaban. Hermanos amados, hagámonos instrumentos del Señor, no sintamos nosotros desánimo si alguna vez no somos escuchados, pues si no somos escuchados no hablemos. Podemos predicar solamente con nuestras acciones, acciones de bondad, de paciencia, de amabilidad, de dominio propio. Somos los profetas de este tiempo. Hazte profeta en tu trabajo, en la casa, donde quiera que estés. No lo olvides, tú has sido elegido por el Señor. Él nos ha elegido antes de que nosotros naciéramos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Demos gracias al Señor por eso. Y no seamos aquellos que evaden, que evitan, que escapan, que huyen del llamado. El profeta Jeremías, si ustedes leen detenidamente la lectura de esta semana, dice: oh Señor, soy muy joven, ni siquiera sé hablar. ¿Qué será de mí? Y Jesús y Dios y el Espíritu Santo se manifiestan y le dicen: no digas soy muy joven. Es como si el Señor le estuviera diciendo: no pongas excusas, tú no pongas excusas, yo no debo poner excusas, todos debemos ponernos al servicio de Dios para hacer crecer la cristiandad, para fortalecer la fe, para animar, para devolver la vista, para dar libertad, para pregonar el año del Señor. No digas, porque vas a ir donde yo quiera que te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. No temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. Así que echemos fuera todo temor y recordemos siempre que si nos ponemos al servicio del Señor, no vamos a estar solos nunca. Su Espíritu Santo nos acompañará y nos llenaremos de gozo al saber que somos siervos suyos. Si tú recuerdas lo que se pregona en todas las celebraciones de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa cada domingo,
palabras hermosas en una parte de la celebración que dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermana, hermano mío, hazte bendito, hazte bendita, porque todo aquel que va en el nombre del Señor es bendito. Bendito seas, benditos seamos todos, poniéndonos al servicio del Señor. Que Dios les acompañe. Estamos reencontrándonos la siguiente semana y por favor no lo olviden, compartan este video. Hay personas que necesitan sentir la palabra de Dios, ser tocados por el Espíritu maravilloso. Nos encontramos, Dios mediante, la siguiente semana. Hasta siempre, hermanos. Hasta siempre.